ya iniciando el capítulo 9 de Apocalipsis en este estudio que llevamos seriado, capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Estamos en la serie de las 7 trompetas. Acuérdense ustedes, primero fueron 7 sellos y el séptimo sello precisamente consiste a su vez, se despliegan 7 trompetas de juicio, de ira de Dios. Bien, ya hablamos de las 5 trompetas, ¿verdad? Estamos en la quinta trompeta. Recuerden ustedes que hay 7 trompetas. Una vez que se concluye las primeras 4, los 4 toques de trompeta, se oye a un águila volar y clamando a gran voz aquellos 3 ayes: ay, ay, ay. Y precisamente estamos nosotros en esa quinta trompeta y iniciaremos o daremos paso después a la siguiente, a la sexta. La quinta trompeta, hermanos, ustedes recuerdan el martes pasado en qué consistió. ¿Alguien puede recordar qué vimos? ¿De qué consistió? ¿En qué consistió la quinta trompeta? ¿Qué sucede, hermanos? Ya estamos acá. Cae una estrella del cielo, muy bien. Cae un ángel, viene un ángel. ¿Qué hace ese ángel? Se le dio una llave, dice, ¿verdad? Es muy importante los verbos ahí que están, dijimos, en pasivo. Es decir, el actor, quien está actuando, siempre es Dios, ¿verdad? Eso lo recalcamos al final, el martes pasado. A este estrella o a este ángel se le da una llave. Esa llave pertenece a la tapa, diríamos, ¿verdad? A la puerta del pozo que conecta con el abismo. Este ángel abre esa puerta, ese pozo se destapa y de ahí que sube humo, dice, un humo que se vuelve muy denso, tanto así que llega a oscurecer el sol, cubrir de sombras la tierra. Y de ese humo empiezan a salir una de las plagas más temidas y más terribles en la antigüedad, la plaga de langostas. La langosta, hermano, o las langostas eran verdaderamente una plaga, una de las plagas más temidas en la antigüedad. Hablando en lenguaje literal, las langostas aparecían de un día para otro, de una noche. En el transcurso de una noche podían acabar con hectáreas, ¿verdad?, de siembra y dejar en la más grande de las pobrezas a los campesinos, ¿verdad? Ese era el terrible mal de esta plaga tan temida. Claro, aquí no se trata de la plaga natural de langostas. Ustedes se pueden dar cuenta que Juan está hablando con imágenes, con simbolismos. Fíjense bien de dónde sale esta plaga, del abismo, ¿sí? Un abismo que había estado bajo el control de Dios, pero que por acción de Dios, por disposición de Él, se deja abierta. Estas langostas reciben órdenes. Otra vez, ¿verdad? No aparece quién, de una manera explícita, quién da las órdenes, pero tenemos mucho de entendimiento cuando se usa esta forma verbal, el pasivo, la forma pasiva. Se habla siempre de la acción de Dios. Se le dio órdenes muy claras a las langostas, muy precisas. No van a dañar nada verde, plantas, hierba, no la van a dañar. Qué curioso, porque esta es una orden contra naturaleza, ¿verdad? Simplemente para que veamos el poder de Dios. Estos animalitos que normalmente son herbívoros, bien, se les da la orden: ustedes ahora no van a comer, no van a alimentarse de la hierba, de nada verde. Muy claras las instrucciones. Solamente van a atacar, solamente van a atormentar a seres humanos, pero no a cualquier ser humano. Solo a quienes no tienen el sello de Dios
en sus frentes. Solo aquellos que no están reconocidos como fieles seguidores de Dios. Y no van a hacerlo todo el tiempo que ellos quieran. Lo van a hacer por un tiempo limitado. ¿Se acuerdan del tiempo? 5 meses. 5 meses. Por 5 meses. Y muy clara la orden. Los van a atormentar, pero no les van a causar muerte. No, debería sorprendernos todo eso, ¿verdad, hermano? Cómo Dios tiene el control en sus manos, aún de estas cosas tan monstruosas, tan demoníacas, tan satánicas, pero se puede ver ahí la mano de Dios, ¿verdad? Lo resaltamos el martes pasado. En ese cuadro, en esas figuras, en esas imágenes de la langosta, es donde nos encontramos aquí el verso 6. Y en aquellos días los hombres, no se refiere solo a los varones, ¿verdad? Y no se refiere a todo ser humano, a los que le han dado la espalda a Dios, a los que no han confiado en el Señor. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Buscarán, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. Vamos a entrar a la descripción que hace Juan de esta plaga, ¿verdad? De estos seres, yo diría tan abominables, ¿verdad? La descripción. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en la batalla. Alas ruidosas, hacen mucho ruido con sus alas. Vean ustedes esta descripción, hermanos, ¿se la pueden imaginar ustedes? ¿Alguien de ustedes tiene inclinación al dibujo? ¿Podría captar esto y pintarlo? ¿Alguien que tuviera imaginación? ¿Pudiera imaginar o dibujar esta plaga de langostas? Son, en una descripción general, parecen caballos preparados para la guerra. En su cabeza tienen coronas como de oro. Tienen su aspecto, es como rostro humano, aparentan rostro humano. Tienen cabello como de mujer. Dientes como de leones. También, fíjense que no hemos salido de su cabeza. Corona, cara, cabello, dientes. Estamos todavía dentro de lo que es, diríamos, la cabeza, ¿verdad? La cabeza de... Pero luego pasa al pecho. Corazas como de hierro. Alas ruidosas. Y luego termina describiendo la parte posterior. Y tienen poder de lastimar en sus colas como los escorpiones. Es decir, tienen también veneno, ¿verdad? Pueden atacar también como los alacranes, diríamos hoy. Es una plaga terrible, hermano. Pero ven ustedes todos los detalles, ¿verdad?, que combinan. Obviamente ese es un cuadro, ¿verdad, hermanos? Ese es un cuadro grotesco. Recuerden ustedes que el pueblo judío tiene cierta aversión a todo lo que tiene que ver con algo que se mezcla, con lo que llamamos una hibridación, ¿verdad? Una mezcolanza. Y esto lo único que está sacando a flote es su fealdad, la cuestión horrorosa, horrorífica de esta plaga. No deberíamos quedarnos en los detalles, ¿verdad? Dicen, es la recomendación. No reparemos tanto en los detalles, sino en el conjunto. Es lo que llama la atención. Es una plaga terrorífica. Juan se lo ve y en su visión los ve de una manera que horrorizan a cualquier persona. Toda esta es la característica de esta plaga. ¿Qué les parece una plaga así, hermanos? No son langostas. De por sí las langostas eran animales temibles, terribles, y hacían mucho daño, mucho estrago.
pero estos tenían características especiales. Proceden del abismo. Esto ya nos está dando un dato, ¿verdad? Son, diríamos, diabólicas, demoníacas. Pero además de eso, espantan, ¿verdad? Y hacen daño. Hermano Jorge, luego hermano Amado. ¿Sí? El tamaño no es natural, no es lo que está uno acostumbrado, ¿no? Es algo extra. Hermano Amado. Bien, recuerdan ustedes, ¿verdad? Que la impresión que tiene Juan es algo, trate de impresionarnos visualmente, ¿verdad? Ahora, yo les decía, traten de imaginar todos estos elementos puestos en una imagen. Claro, tal vez Juan lo estaba viendo como algo muy cercano, muy, como incluso podríamos decir con una lupa, con un microscopio. Puede ser que fueran animales pequeños, pero lo importante es precisamente el hablar del daño que van a causar. Dice ahí, ¿verdad?, que las personas iban a ser atormentadas durante 5 meses al punto de que iban a desear la muerte y no la iban a encontrar. Esto habla de algo terrible. No dice el tamaño exactamente, ¿verdad? Pero creo que no es en sí un dato relevante para lo que Juan está diciendo, pero sí que son una multitud, ¿verdad? Están atacando como una plaga verdadera y atormentan a las personas. Proceden del abismo. Entonces, es un cuadro realmente terrible lo que está pintando Juan. Van a atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. Dice, y tienen colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Luego dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí está otro dato, ¿verdad? Su jefe, el que los comanda a esta plaga de langosta, no es más ni nada menos que alguien que se identifica como el ángel del abismo. Para nosotros otra vez no nos dice nada esta frase, ¿verdad? Acuérdense que también Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, pertenece a un momento histórico. Él no vive y habla en el vacío, él está rodeado de conocimiento, de un trasfondo, un contexto cultural, religioso, político. El ángel del abismo, hermanos, para nosotros no tiene mayor sentido. ¿Alguien había oído antes hablar del ángel del abismo? Ángel del abismo. ¿Tenían idea? ¿Han oído hablar de alguien que se llame así o le digan así? El ángel del abismo. Bien, el ángel del abismo no aparece en la literatura bíblica, no aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero sí pertenece o aparece en los escritos de la literatura apocalíptica judía, aparte del libro de Juan. Es decir, pertenece a una tradición, a la misma tradición o al mismo género literario a la que pertenece el libro de Apocalipsis. Claro, Juan le está dando su toque especial, ¿verdad? El ángel del abismo precisamente es el comandante del mundo subterráneo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes en escuela dominical hace tiempo hablamos del Hades? Hace unos domingos hablamos de este lugar llamado Hades en griego. Y Hades precisamente es el jefe, según la mitología griega, el dios que le tocó gobernar en el reino de la muerte. Yo les decía, ¿verdad?, que eran 3 hermanos, 3 hermanitos: Zeus, Hades, Poseidón.
3 hermanos que ganaron una guerra y se repartieron la tierra, o el mundo, ¿verdad? Diríamos. Zeus le tocó gobernar en el cielo, Poseidón le tocó gobernar en el mar y Hades en el mundo subterráneo. El arma que tiene Zeus en la mitología griega era su rayo, su trueno, que lanzaba. Poseidón tenía un tridente con el que agita las aguas. ¿Y se acuerdan que les dije cuál era el arma de Hades? ¿Cuál fue su arma principal? Tenía un casco. Tenía un casco que se hace invisible, ¿verdad? De hecho, el nombre Hades, de ahí vienen los nombres Aida, ¿verdad? Todos esos nombres significa invisible, ¿sí? Ese es el término, invisible. Y se supone que cuando Hades se ponía ese casco, no lo veían y así podía entrar y hacer daño al enemigo, ¿verdad? Fue así como ganaron la guerra, con esas 3 armas. Y cuando se repartieron, pues los reinos, dijo, a ti te va a tocar el reino de la muerte. Bien, eso era en la mitología griega, ¿verdad? Entre los griegos. Entonces, para Juan, hay un ángel que gobierna, un príncipe, diríamos, un jefe, un comandante de las fuerzas demoníacas, el ángel del abismo. Ahora, en nuestro lenguaje, ¿qué decimos nosotros? Satanás, ¿verdad? En nuestro lenguaje diríamos el diablo, ¿sí? El diablo y sus demonios, ¿verdad? Sería la figura, el diablo y sus demonios que vienen. Acuérdense que la palabra atormentar que aparece aquí es una palabra que aparece también en los evangelios, les decía yo, cuando se dice que los espíritus atormentan a la gente. Cuando se dice que una persona es atormentada en los evangelios, es la misma palabra griega que aparece aquí cuando dice que las langostas se les dio poder o permiso para atormentar a los seres humanos. Bien, tienen un jefe, hermanos, tienen un jefe. ¿Cómo se llama ese jefe? Abadón. La palabra Abadón, hermanos, es un vocablo, es una expresión hebrea. Ahí le puse, ¿verdad? Abadón está en hebreo. Su nombre es Abadón. Abadón significa destructor. Fíjense qué interesante este pasaje porque podemos explotar mucho este pasaje, ¿verdad? En muchos ángulos ya de reflexión. Estamos apenas en el nivel de entender lo que nos está contando Juan, apenas. Y después de preguntarnos, ¿pero qué significa? ¿Qué significa este pasaje? ¿Cómo lo entendemos? Bien, el comandante de estas langostas tormentosas, de esta plaga demoníaca, es nada más ni nada menos que el ángel del abismo, que se llama el destructor, en hebreo, Abadón. Así que no vayan a poner nombre a algún niño así, ¿verdad? Aunque algunos niños yo creo que deberían poner así, ¿verdad? Que todo lo destruyen, ¿verdad? Abadón. ¿Y en griego, hermanos? Bien, hermanos, en griego se dice Apolión. Es el mismo significado. Aunque en algunos pasajes del Nuevo Testamento, acuérdense que el Nuevo Testamento, les he dicho, se escribió, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Todo el Antiguo Testamento está en hebreo originalmente, ¿verdad? En sus textos originales, el Antiguo Testamento es hebreo, pero en sus lenguajes originales el Nuevo Testamento es griego. Es muy importante, hermanos, porque les he hablado también que hubo una traducción de la Biblia hebrea, se hace una traducción del hebreo al griego. Es una de las primeras traducciones que se hace de la Biblia hebrea. Del hebreo la pasaron en griego. Eso sucedió hace muchísimos años, ¿verdad? Muchísimo. A esta versión, a esta traducción se le conoce como la Septuaginta o versión de los 70. La versión de los 70, porque se cree que
En su traducción participaron 70 sabios, de los más grandes sabios de Israel, son los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Así se le conoció y se le sigue conociendo, la Biblia de los 70, en honor a sus traductores, 70 traductores. Lo interesante, hermanos, es que cuando se hace la traducción de la Biblia hebrea a la versión Septuaginta, la palabra Abadón se traduce como Apolión, o un derivado, ¿verdad? Ahí va, ¿verdad? Se hace la traducción de Abadón a Apolión. El significado es prácticamente el mismo, destructor, el destructor. ¿Por qué creen ustedes, por qué creen ustedes, tendrán alguna idea, que Juan explica cómo se dice en hebreo y cómo se dice en griego? Normalmente no lo hace, a menos que tenga una razón. Dice, este comandante, conocido como el ángel del abismo, tiene un nombre propio. Se llama en hebreo Abadón, pero en griego Apolión. Hermano Moisés. Bueno, podría ser para que se entendiera. Recuerden ustedes que ya en la época que Juan está escribiendo, cuando Juan escribe, que es alrededor del año 100, 95 o 100 de nuestra era, ya quien está imperando es el Imperio Romano. Acuérdense, los romanos son los que dominaron desde el año 165 antes de Cristo, por ahí, ¿verdad? Por ahí empezó a surgir el Imperio Romano. Para la época, los romanos mataron al Señor Jesús en la cruz. Así que el imperio de moda es el romano. El imperio griego era el que acababa de pasar. Los romanos desmantelaron el imperio griego, ¿verdad? Ellos son los que vencieron a los griegos. Pero los griegos dejaron su cultura y su lenguaje, eso sí, ¿verdad? El lenguaje griego se hablaba prácticamente más que el latín, que era el lenguaje de los romanos. En eso sí tiene razón el hermano. Pero hay otra razón, hermanos, hay otra razón importante. Les he dicho que Juan no es solamente un profeta así, que recibe revelaciones y luego lo escribe en lenguaje que nadie va a entender. No, Juan. Y es un profeta que ve las cosas que no son todavía. Es un profeta, podríamos decir, que advierte lo que viene, pero es un profeta con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Es alguien que conoce su tiempo. Muy bien lo conoce. Y aquí hay un mensaje, hermanos, lo que llamamos, aquí hay una denuncia política. Aquí hay mensaje político. Acuérdense que Juan está exiliado por los poderes políticos. Los romanos lo exiliaron, está en la isla de Patmos. Es un exiliado político, Juan. Está escribiendo su obra con un carácter subversivo. No puede hablar tan abiertamente, pero está metiendo realmente toda una denuncia aquí. Hermana Raquel, no está ahí, no puede decir, ¿verdad? En este caso el emperador, ¿verdad? Domiciano, por ejemplo. Pero vean ustedes lo que está haciendo. A eso se debe que él traduzca. Se llama Abadón, dice. Bueno, eso es muy común en el Antiguo Testamento. De hecho, literalmente Abadón es el destructor. Pero en griego dice es Apolión. Lo importante aquí es, ¿a qué le suena el nombre Apolión, hermano? Apolo. Era un dios de los romanos. Apolo era un dios de los romanos. Tanto así, fíjense bien por qué le digo que hay mensaje político aquí. Cuando los que han leído la historia universal, a mí me gusta, como les he dicho, ¿verdad? En la historia universal, ¿te acuerdan de un hombre que se llamó Octavio César? Uno de los primeros emperadores. Cuando Octaviano también se llamaba así, Octavio, derrota a Marco Antonio, que es otro de los con los que peleaban, él dice, clama la ayuda de Apolos, una deidad de ellos. Y como gana Octavio, o Octaviano gana la batalla, él dice que fue gracias al dios Apolo. Y de las primeras cosas que hizo Octavio
César Augusto, el emperador, cuando se instala ya como emperador en Roma, es dedicarle un templo al dios que le dio la victoria, Apolos. Y no solamente eso, acuérdense que les digo que su nombre realmente era Octaviano. ¿Sí? Él es su nombre Octaviano, tiene otro nombre, pero él es Octavio, es su nombre. César es un título, significa el líder, ¿sí? El líder, el jefe. Y Augusto es otro título que le dio el Senado romano. Ya se los he explicado, ¿verdad? Augusto significa alguien a quien se le debe adoración, digno de adoración. Diríamos hoy el parlamento del Imperio Romano, los nobles le extienden un título diciendo que el emperador es hijo de Dios, es hijo de los dioses, y le extienden el título Augusto, a quien se le debe dar honor y adoración. Entonces, pero él se decía hijo de Apolos. ¿Qué significa Apolos, hermano? En este juego de palabras, Apolión no es Apolo, pero se parece. Y ustedes saben que los mexicanos somos buenos, ¿verdad? Para cuando se quiere hacer alguna broma o se quiere hacer una crítica, somos muy buenos para componer palabras, ¿verdad? Y lo que está haciendo Juan acá, dicen algunos, es precisamente denunciar que el emperador y sus ejércitos romanos no está sino al servicio del destructor. El famoso imperio romano que hablaba de imponer la paz en el mundo con sus tropas, dicen, ellos son agentes de destrucción. Y de hecho podemos decir, ¿verdad? Ningún imperio hoy y en los que ha habido en la historia han sido para mejorar. Cada vez que se levanta un ser humano con deseo de dominar a los demás, es mediante la destrucción. Para unos, beneficio, pero destrucción para muchos. Hermano, sí, así, sí. Oía yo esta semana en una entrevista en la televisión, estaban hablando de precisamente del señor que murió, ¿verdad? El famoso líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia, famosa quina, ¿verdad? Decían que él tenía un problema grande con Carlos Salinas de Gortari, desde que él era secretario de Programación y Presupuesto, en el sexenio de Miguel de la Madrid. Y Carlos Salinas de Gortari se hizo muy famoso por ser una persona que apretó los presupuestos. Estaba en Programación y Presupuesto y recortó los presupuestos. Y dicen que en broma le decían Carlos Salinas Recortari, ¿verdad? Ese era, no de Gortari, sino Recortari. Bueno, esa habilidad que tenemos los mexicanos y otros pueblos, ¿verdad? Es la que está usando Juan aquí. Apolón se dice Apolos, Apolión en griego. Es una manera de decir, el que se cree Apolos, el hijo de Apolos, eso es el destructor. Dice, el comandante de estas hordas demoníacas es Apolón, ¿verdad? O Apolión, el destructor. Pero ahí está mandando un mensaje político muy fuerte. Juan está denunciando a los intereses imperialistas del emperador romano de ser un destructor. Y van a traer mucha desgracia. Anoche estaba viendo un documental, hermanos, acerca de qué generó la crisis económica, fuerte crisis económica de que todavía no sale el mundo, no un país, el mundo. Y van rastreando, ¿verdad? Desde algunas décadas, ¿verdad? Atrás. Pero más reciente, de los años 90 del siglo pasado para acá. Hizo crisis, la gran crisis económica, hizo su crisis en el 2008. Ustedes recordarán que nos quisieron engañar después para que no se viera la crisis con aquella famosa plaga de la influenza, ¿se acuerdan? Que nadie podía salir.
una manera de decir para que el pueblo no salga a organizarse y a protestar. Entonces hay que mantenerlos con miedo en su casa de que les puede dar la influenza, ¿verdad? Pero hay una crisis que se fue gestando, hombres que ganaron millones, millones y millones de dólares, ya no con el poder de las armas de guerra, sino con los servicios bancarios y bursátiles. Dejaron hundidos en la pobreza a millones en el mundo y ellos acumularon millones. Algunos le dijeron, ¿y no les preocupa que esa gente a quien le están prestando dinero ustedes no les puedan pagar? Le preguntaron. Dice, es que hoy ya cambió eso. Dice, en la antigüedad el que prestaba un dinero quería saber que se lo iban a pagar, quería asegurarse que lo iban a pagar. Hoy en día ya no ese es el negocio. El que presta no está pensando en que se lo pague al que lo prestó. Es un super negociazo, ¿verdad? De todas maneras van a salir ganando. Eso ya cambió. Dice. Se ingeniaron los mecanismos económicos, financieros, para que algunas personas se fueran. Ustedes saben que esos señores que trabajan en Wall Street y en todos esos niveles ganan millones de dólares al año por ser asesores, directores. La pregunta es, ¿de dónde está saliendo tanto dinero para pagarle sueldos estratosféricos? ¿No? De la pobreza en que se está hundiendo el mundo. Hoy ya no es el emperador con su ejército de armas. Ahora hay otro tipo de poderes imperialistas. Es lo que podíamos hoy traer, ¿verdad? Traspolar para nuestros días. Vean ustedes, el mal, vamos a ver ahora las implicaciones. Lo que Juan está diciendo, el mal está organizado, hermanos. No por algo existe hoy el delito que se llama delincuencia organizada, ¿verdad, hermano? El mal está organizado. La maldad se organiza también, hermano. Se entrelaza, se alían las cosas que ustedes menos crean posible de combinar. Por eso estos animales, dice, león, parecen cara de humano, tienen corazas. Esa figura grotesca de Juan dice, bueno, se están creando fusiones, uniones, a veces increíbles, para hacer daño. Hoy nos sorprenden, ¿verdad?, que los partidos de repente van juntos, de repente van por separado, de acuerdo que les convenga. Cuando les conviene aprobar algo juntos, juntos. Cuando les conviene por separados, por separado. El mal está organizado, dice Juan. Vean ustedes que Juan no es una persona espiritualista, nada más que está viendo las cosas en el mundo espiritual. Él tiene muy bien puestos los pies sobre la tierra. Está viendo las circunstancias de su tiempo. Las está leyendo, las está interpretando, pero se está tomando también de la promesa del reino de Dios para dar ánimo a las personas. El mal está organizado, hermanos. Pero vean ustedes ahora un dato inquietante. Dice que estos animales tienen rostro como humano, pero no son humanos, hermano. ¿Ya se dieron cuenta? Chequen en su Biblia. Voy a pedirles que chequen la descripción, en la descripción de los detalles de estas langostas. Van a encontrar las palabras como, semejante a. No dice son, sino parecen, como. Dientes como de león, cabello como de mujer. Estas langostas tienen apariencia humana, pero no son humanas, hermano. A veces nosotros decimos, nos sorprendemos la maldad de la gente, la crueldad de la gente. Hoy estaba leyendo partecita de la historia de Alemania nazi bajo el gobierno de Hitler. Se dice que Hitler tuvo un aliado incondicional desde que empezó y él organizó las fuerzas, un área militarizada, y la idea de este hombre incondicional de Hitler y de muchos años era que Hitler lo nombrara a él y a sus fuerzas
el nuevo ejército alemán. Esa era su tirada, como decimos, su intención, llegar a ser el jefe de las Fuerzas Armadas junto con su equipo de Fuerzas Armadas, alternas al ejército alemán que ya existía. Pero por otro lado, el ejército alemán veía con malos ojos a este señor. Y dice que Hitler, siendo un hábil político, se dio cuenta que estaba en riesgo su reinado. Así que hizo una alianza con los militares, con el ejército alemán, y les dijo: les prometo, les aseguro que fulano de tal no va a llegar a ocupar el puesto que ustedes temen. Él nunca va a llegar a ser jefe del ejército. Se los prometió, y a los pocos días lo mandó a matar Hitler, a su mejor aliado, a uno de sus mejores aliados. Y la historia dice: después de todo, Hitler solo veía por una sola persona. Y esto de mandar a matar a sus más cercanos es peccata minuta, un pecadito. Daños colaterales. ¿Tiene que morir alguien? Bueno. A veces pensamos que esa gente es despiadada y cruel. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que la maldad humana, la crueldad humana tiene un comandante y tiene un origen. Es satánico, hermanos. Quien está incitando, quien incita a la maldad, a la injusticia y a la violencia es Satanás, es Apolión. Y el diablo no viene, dice, ¿acuerdan ustedes lo que dice el Señor Jesucristo? San Juan 10. El diablo no viene sino para matar, para robar, para destruir. Pero yo he venido, dice Jesucristo. ¿Para qué? San Juan 10:10. Pero yo he venido para que tengan vida y vida abundante, vida en abundancia. ¿Cómo dio vida abundante Jesús? ¿Cómo nos dio vida Él? Dando su vida. Eso es lo interesante. Él dio su vida para que nosotros tengamos vida. El destructor quita la vida. Dios es el Dios de la vida. Pero el diablo, Satanás, a él le encanta destruir. A veces aparenta que son los poderes humanos, sean militares, sean políticos, sean económicos, financieros, hermano. El mal se va a presentar, incluso religiosos, ¿verdad? Pero el mal está organizado porque tiene un incitador, tiene un origen, tiene una fuente, el ángel del abismo. Eso es una denuncia muy importante. Finalmente, lo que nos está obligando este pasaje es saber que detrás de toda injusticia humana está alguien que inspira, que incita esa injusticia, que es el diablo y Satanás, como lo va a decir más adelante. Entonces, esto está diciendo el imperio, el emperador, su ejército, están cumpliendo órdenes, pero de un destructor, de Abadón y de Apolión, y van a traer destrucción a la humanidad. Bien, comentarios, hermanos, están muy serios. Dijo la hermana que dirigió que nos íbamos a ir bien, ¿verdad, hermano? Tranquilos, dijo, ¿verdad? Hermano. Muy bien. Fíjense lo que está comentando el hermano. A veces Apocalipsis nos resulta muy difícil porque es un género literario especial. Usa símbolos, usa imágenes, y a veces no estamos acostumbrados a usar imágenes y símbolos. Pero vean lo que nos está diciendo aquí este capítulo, con todas estas imágenes, con este conjunto tan bonito de imágenes. Y yo quiero invitarles a que leamos, yo diría lo mismo, pero en un lenguaje de una manera más descriptiva, diríamos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1. Quiero invitarles. Y es una de las maneras como entendemos cómo la escritura se relaciona, aunque sean géneros diferentes. Romano es una carta, es un género epistolar, pero el mensaje es exactamente el mismo.
Apocalipsis es literatura apocalíptica. Vamos a ir capítulo 1, Romanos 1, y vamos a leer desde el 18 en adelante. Por ahí nos vamos a detener. Si quieren ir siguiendo con su vista o en voz alta, pueden hacerlo. Dice 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjense bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que nos comentó el hermano Jorge. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero vean el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, culto al emperador, y el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. ¿De dónde viene todo este mal, hermano? Ahora sí entendemos este pasaje. ¿De dónde viene tanto mal? Los hombres no han buscado a Dios. Los hombres prefieren, dice, creyendo ser sabios, se hacen tontos, se embrutecen. En lugar de honrar a Dios, dice, prefirieron honrar a los seres humanos, a las criaturas, a imágenes, dice. Pero vean qué es lo que a mí me llama la atención. Por eso Dios los entregó, dice. Y aquí está la acción de Dios. Dios los entregó. Esto no es una actitud pasiva de Dios, hermanos. Es una decisión activa. Dios entrega a esta gente que no quiere lo bueno, que no busca lo bueno, que no le busca a Él, que no le honra. Dios los entrega. Esta expresión, Dios los entrega, yo la comparo. Mandó un ángel que abriera. Hermanos, si alguien controla el mal, es Dios. Pero si la gente no busca a Dios, no quiere servir a Dios, dice, bueno, van a ver qué significaría 5 meses sin mí. A ver si así se dan cuenta. Qué grande es lo que Dios está haciendo, hermano. A veces no lo vemos. Hay gente que no quiere buscar a Dios. O diga, algún día lo voy a buscar. Si supieran, hermanos, si supiéramos qué significa estar sin la misericordia, sin la protección de Dios. ¿Cuándo lo entendemos? Cuando Dios dice, prueben estar sin mí
5 meses, dice aquí es pasaje. Y ya les decía yo que esa fracción es, el año tiene 12 meses. Significa 5 de 12. No es ni siquiera medio año. Eso habla que 5 son los meses de tormento, 7 los meses de la misericordia de Dios. Aún en la ira, Dios tiene misericordia, hermanos. Aún en la ira, su misericordia es grande. Pero vean ustedes este pasaje, hermanos. Estas fuerzas del mal existen, son reales. Satanás y sus demonios están allí, pero están acotados por el poder de Dios. Bueno, la gente no quiere, los incrédulos. Dice, un día Dios te va a hacer un lado, un día Dios va a dejar salir estos poderes. Y ahora vean ustedes, hermanos, nos preguntemos, ¿y por qué hay tanto muerte en el mundo, hermano? ¿Por qué tanto homicidio? ¿Por qué hay tantas perversiones hoy, hermano? ¿Por qué tantas enfermedades raras? Cáncer, sida. ¿Por qué tanta contaminación? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Saben ustedes que hay algo que se llama la línea de pobreza, hermanos? Pues millones en el mundo viven debajo de la línea de la pobreza. En el lenguaje diríamos en pobreza extrema. Y muy poquitos viven en una riqueza grosera, diría yo, ¿verdad? Ofensiva. ¿Cómo se ha llegado hasta ahí, hermano? ¿Hay alguien que está incitando a la maldad? Sí, yo a veces me he preguntado, si hay gente que ya tiene para vivir como rey y todo, ¿para qué quiere más? Bueno, ahí estas plagas se desató, hermanos. Ahora a nosotros no nos debe preocupar, hermanos. Dicen, para que atormente a los que no tienen el sello de Dios. Ellos tienen un jefe, se llama Apolión, el ángel del abismo, Abadón. Pero nosotros tenemos un rey cuyo nombre es Jesucristo. Y Él es Señor de señores. Sí. Perdón la expresión, ¿verdad? Pero ante el Señor Jesucristo, el diablo le hace los mandados. Y esa es la bendición del pueblo de Dios, hermano. Hermano amado. No, hermano, no podemos, ¿verdad? Más bien yo diría, es algo que ha pasado siempre. Porque Juan está denunciando su época, el año 100. Pero esto nosotros decimos, lo vivimos nosotros, ¿verdad? Hermanos, el diablo anda suelto. Podemos decirlo hoy, anda suelto. Pero qué interesante, ¿verdad? En el plano de Juan, aún en medio de la ira de Dios, porque dice Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo. No, Dios no se queda viendo nada más, también se va a revelar y la gente está recibiendo lo que merece y menos todavía, ¿verdad? Dice San Juan, esta es la condenación, dice San Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, los seres humanos, amaron las tinieblas que la luz. Es el peor pecado. Habiendo remedio, quieren seguir en el pecado. Bueno, dice Dios, ustedes mismos, ¿verdad? Están buscando su condenación. Llegó la salvación, no la quieren. Están diciendo, quiero condenarme eternamente. Hermano Jorge Salas. Sí, yo creo, hermano, que no podríamos llegar a la declaración de necesidad. Así, no es necesario. Lo que sí podemos afirmar, y lo dice la Biblia, que están esas fuerzas que se oponen a Dios, esa fuerza satánica existe. Y como yo les dije en el estudio pasado, el diablo, Satanás, es real. Sus demonios son reales. Comenzamos viendo el trono de Dios y yo les dije, estamos parados en el mundo, pero estamos invitados a ver el reino de nuestro Padre Celestial. Pero así como es cierto el reino de Dios, también es cierto el reino de las tinieblas. El diablo es real, pero no significa que sea necesario. Lo que sí sabemos es que
Nada se escapa del poder de Dios, eso sí, nada. Ahora, si una persona hoy se vuelve a Dios, no tiene por qué, no necesita que el diablo la atormente para que le dé un escarmiento, no. Al contrario, dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El problema es cuando la gente está recibiendo en su vida señal tras señal de que lejos de Dios no hay felicidad y la gente prefiere, dice, me quedo aquí. Bueno, como decimos, ahí lo ves. Ahí lo ves. Hermano, por eso le digo, ¿verdad? Que el libro Apocalipsis no es profecía para a ver cuándo va a suceder, no es la gran tribulación, es actual para todas las generaciones. Ese es el punto, hermano, eso es el punto. Como yo le decía, no nos percatamos a veces de todo el bien que hace Dios gobernando el mundo. Pensamos que así es, pero como yo le digo, dejen que Dios parpadee un segundo y se descuide y se nos mete el agua hasta la cocina, ¿verdad? Dejen que Dios dé la espalda y se acaba el mundo, ¿verdad? Por eso decimos, ¿verdad?, que porque Dios reina, el mundo no será conmovido. Bueno, pero también es cierto el otro, hermano, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Dios es santidad y es juicio. El hecho que vivamos en la época, estamos ahora en la época de la gracia de Dios, no significa que tengamos derecho siempre a que a pesar de todo Dios nos perdone. Todo tiene un límite. Recuerden el arca de Noé, un día la puerta se cerró, nadie la pudo abrir. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En la Biblia hay un tiempo oportuno y ese se llama hoy. Hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Y yo creo que ese es el mensaje que deberíamos irnos todos. Gracias a Dios porque un día la luz de Cristo llegó a nuestra casa, llegó a familia, y que Dios y su misericordia nos ha rodeado durante todo este tiempo. Dice el libro de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y como yo le digo a algunos, si les da miedo esto, no han leído que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Porque si hay alguien que puede salvar, pero también dice Jesús, puede mandar vuestras almas al infierno, es el Señor, ¿verdad? Bien, continuaremos el próximo martes, hermanos. Sigan leyendo el capítulo 9, todavía no termina, y vamos a oír esa voz que dice, apenas es el primer año, faltan 12. Bien, pero nuevamente dentro de la ira hay misericordia. Vamos a orar, les invito a ponerse de pie. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el estudio, porque siempre nos alienta al saber que quien tiene el mundo en sus manos, el control del universo, eres tú, Señor. Aún las fuerzas demoníacas, aún la maldad organizada, no puede, Señor, resistirse a tu mandato, a tu poder. Está acotado, Señor, está limitado y actúa hasta donde tú se lo permites. Señor, nosotros hemos decidido darte nuestra fidelidad, nuestra confianza. Sabemos que no hay mejor lugar para nosotros y nuestras familias que estar en tus manos. Y queremos darte gracias en esta hora, bendecir tu nombre, porque sin merecerlo y sin tomar en cuenta nuestros pecados, nos has llamado, Señor, a formar parte de tu familia y a esperar, Señor, la promesa que tú has hecho, que cumplirás todavía, Señor, de manera perfecta, cuando venga tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su reino celestial. Guárdanos fieles, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles ante las acechanzas del mundo, ante Satanás y sus perversas seducciones. Y que de una vez por todas, Señor, seamos capaces de consagrar nuestra vida y confiarla completamente en tus manos. Gracias, Padre, por alentar nuestro corazón. Nos retiramos de este lugar santo, pero pedimos que tu presencia bendita acompañe a todos en esta noche.
Si alguien ha venido en esta oportunidad con alguna carga, con alguna necesidad, Padre, llena su vida, llena su corazón con tu bendición. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Que Dios les bendiga a todos.